Hagamos el ejercicio de tratar de mirar el resultado del receptor de correlación bajo la óptica de nuestra metodología de representación geométrica de señales y del espacio de señales. Y para eso, volvamos atrás a esta lámina, en la cual tiempo atrás habíamos visto que la formulación del receptor de correlación con envolventes complejas puede tomar esta forma de acá, y en su momento habíamos dicho que esta es la forma compleja, con envolventes complejas, de esta ecuación cuadrado verde, y en su momento hicimos un desarrollo que nos llevó al receptor de correlación, a la arquitectura del receptor de correlación con envolventes complejas, que es una implementación de esta regla de decisión óptima, en la cual se había reconocido de que aquí estos son escalares complejos conjugados y de que este es un término que no depende de i y por lo tanto se podía descartar. Lo que quiero hacer ahora es partir desde esta ecuación cuadrado complejo y desarrollarla y reformularla ligeramente. Así que voy a copiar esta ecuación y me la voy a llevar a la lámina actual. Y vamos a entonces hacer una leve reformulación del receptor de correlación. Entonces revisitemos la regla de decisión óptima con K-muestras y envolventes complejas dada por la versión compleja de la ecuación cuadrado verde que habíamos definido tiempo atrás, que es la que tenemos aquí. Ahora, este término en rosado que decidimos eliminar porque no depende de i, vamos a mantenerlo, entonces no eliminar. Y estos términos celestes, que son complejos conjugados y que por lo tanto se pueden unir en dos veces su parte real, no los vamos a juntar. Entonces, no juntar. Entonces, si recuerdan y vuelven atrás, esto acá pasaba por un proceso de límite donde estos productos de vector matriz vector se transformaban en sumas y esas sumas se transformaban en integrales. Entonces, haciendo el mismo el proceso de límite cuando la cantidad de muestras se va a infinito, encontramos la siguiente expresión equivalente del receptor óptimo del receptor de correlación. Y es el argumento i que maximiza n0 por el logaritmo natural de la probabilidad p sub i menos la integral de 0 a t de la envolvente compleja R conjugada
de t multiplicada por r de t menos la integral de 0 a t de r tilde conjugado de t si tilde de t más la integral de 0 a t de si tilde conjugado de t r tilde de t menos la integral de 0 a t de si tilde conjugado de t si tilde de t. Esta es una regla de decisión óptima equivalente a la que hemos aprendido. Ahora esto lo podemos reescribir, entonces reescribiendo equivalentemente. Obtenemos que I es igual al argumento I que maximiza siempre n0 por el logaritmo natural de p sub i menos una sola integral. Lo que vamos a hacer es unir todos los términos en una sola integral. R tilde asterisco de t por r tilde de t menos r tilde asterisco de t por si tilde de t menos si tilde asterisco de t por r tilde de t más si tilde asterisco de t por si tilde de t de t. Y esta expresión es la que vamos a usar enseguida para hacer una transformación algebraica del receptor de correlación que va a tener un resultado bien interesante.